Este personaje tiene una oleada de claroscuros, más oscuros que claros, después de colgar los guantes en el 2003, luego de vencer muy de hambre en una pelea de exhibición al estadounidense Troy McCracken. Hablamos del famoso, en su momento y ya casi olvidado, Jorge Adolfo Fables Páez, o mejor conocido como el Maromero Páez. Su caso es uno de los más interesantes y curiosos que se han dado en este deporte, pues vivió las dos caras de la moneda. Inició como cirquero en Mexicali, llegó al estrellato con un estilo poco ortodoxo y una excentricidad en el espectáculo que realizaba en el ring previo a sus peleas, y después lo perdió todo de la forma más triste posible. El Maromero es un tipo con una vida que merece una biografía digna de bestseller o de una serie de esas que están de moda en Netflix. Sin embargo, parece que el tiempo lo sepultó para siempre, a pesar de que en su andar también fue actor de películas, pues no solo marcó tendencia dentro de los cuadriláteros, sino también fue amo y señor de los reflectores, pues cuando lo tuvo todo y tocó la cima del éxito, los excesos y sus afinidades políticas lo llevaron a estar en la miseria, donde conocería la religión, pero también la locura que quedó con él para siempre. Es por eso que hoy te presento el boxeador que salió del circo, fue campeón e ídolo y hoy pasó al olvido, el Maromero Páez. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal, te divertirás, te lo aseguro. Para muchos, el Maromero fue un visionario. Siempre se le conoció por su forma estrafalaria de vestir, de cortarse el cabello, hasta de boxear. En los 80s y 90s era todo un circo que le llenaba el ojo a la audiencia, pues además de golpes y algunas peleas encarnizadas, también regalaba espectáculo, y eso fue el motor para que su carrera subiera como la espuma de cerveza. Sin embargo, toda esa gloria tiene sus raíces, las cuales fueron humildes, y la partidaria de que su estilo en todos los aspectos fuera sobresaliente e innovador. Todo el material que existe sobre el Maromero coincide en la importancia que tuvo el circo en su vida real. Digo literal, el circo. Sin embargo, pocos son los que han ofrecido datos sobre el circo de los hermanos Olvera. Se ha dejado un poco de lado algo muy importante y que sirve para entender su estilo de vida y de boxeo. Se trata del tipo de circo en el que creció y lo que este representaba para un niño que pasó su infancia rodeado de malabaristas, payasos y magia. El circo era pequeño, modesto, con una carpa que tenía un par de filas a nivel de piso y 3 o 4 niveles en las gradas. Era un espectáculo que se basaba en calidad, principalmente en el talento de sus acróbatas y payasos, pero que hizo de Jorge un niño feliz y le dio las armas para triunfar en la vida. El cliché y la obviedad giran en torno a la relación entre el circo y las piruetas que se aventaba en sus peleas. No obstante, la relación entre el Maromero y el circo es mucho más íntima, al grado que influyó en su estilo boxístico, en un aspecto físico y en su forma de ser. De niño, Jorge ejecutaba maromas y movimientos de acrobacia, feliz, sonriente y emocionado por lanzarse piruetas por los aires. Lo anterior permite imaginar el tipo de infancia y educación que recibió, porque no todo en la carpa de los hermanos Olvera era miel sobre hojuelas, no tenían los recursos de un circo de gran envergadura, y por eso mismo todos debían jalar para conseguir para la papa. Este es el punto medular en la vida de Jorge Fables, porque la carpa de los hermanos Olvera le dio todo. Le dio personalidad, la agilidad y los grandes reflejos que tenía para convertir una guardia en un ataque, y la gracia para robarse el corazón de la afición al box y de los ociosos. Porque mientras otros niños estudiaban y hacían sus tareas por la tarde, el Maromero aprendía a dominar el péndulo, los trapecios, y en sus ratos libres, su tío Beto apareció para curtirlo en el combate con los puños de manera empírica. Este boxeador no necesitó meterse en un gimnasio los primeros años de su infancia y juventud para convertirse en el titán del cuadrilátero, que fue como otros disqueboxeadores tuvieron que seguir una falsa dinastía o que fueron arropados por grandes pugilistas y ni así lograron brillar. El Maromero venía desde muy abajo, con pasión, gusto y corazón. De hecho, la famosa pirueta que hacía en cada victoria era para recordarle a la gente que él venía del circo.
Al niño rápidamente le gustaron los guamazos y por lo mismo su abuela le dijo que si tanto le gustaba pelear, que al menos le pagaran por hacerlo. Jorge no sabía que podía sacar varo de unos cuantos madrazos y con poco de esa sabiduría que tienen las abuelas, se le abrió un mundo nuevo, el cual le llevaría a adoptar una mística en el peso pluma, siendo para un sector uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. El boxeo se convirtió rápidamente en una nueva función para Jorge, quien buscaba al mismo tiempo golpear a su rival y sorprender a su público con un pasito circense, con una finta exagerada, con un baile jocoso o con una pirueta digna de un torneo de gimnasia que nadie imaginó jamás verla sobre un ring. Sus looks estrafalarios también fueron materia de venta y dinero, desde figuras geométricas hasta el hacer promoción política al raparse de la nuca, dejando las letras que componen el apellido Zedillo, porque hay que decirlo, fue parte de la maquinaria del PRI en 1993 y 1994. Este le entró a sus campañas políticas a morir, pues la lana que recibía por compartir esa fama traducida en mensajes políticos era una de las mejores cosas que le salían. Lo triste del asunto es que luego de ser un payaso del partido del poder, esto le trajo una mala fama, quien lo llevaría a ser parte de su fracaso. Aún así, en esos momentos, el tipo era un imán que atraía a miles de seguidores por todas esas extravagancias. Para el maromero era necesario robarse la atención del respetable desde el primer segundo que subía al escenario. Le daba la misma importancia al atuendo que mostraría en su entrada que a estudiar a su rival. Jorge Páez sorprendía al público y a los medios con trajes estrafalarios, coloridos, exageradamente vistosos, confeccionados de la forma más extraña posible e inusual, al grado de que en alguna pelea llegó a subir vestido de novia o de Superman. Porque bien pudo salir el maromero del circo, pero el circo jamás salió del maromero. Quizá algunos puristas le tenían desprecio, pero era muy difícil no sentir simpatía por un tipo que hacía cualquier cosa sobre el escenario para llamar la atención. Por ejemplo, cuando lo atacaban y era embestido en una esquina. En lugar de cubrirse o intentar salir del rincón, volteaba a ver al público y le hacía gestos para después contrarrestar y acabar con su rival. Otra cosa que ponía el público de pie era cuando estaba cerca de su oponente y en lugar de golpearlo o fintarlo, hacía movimientos con la cadera, arrimando el paquete al rival, bailando cachondo y siempre provocando el coraje del pugilista en turno y sobre todo, haciendo estallar los gritos de la afición. Sacaba de quicio al contrincante y sobre todo, ahí le entraba toda la táctica y el colmillo para bajarle la guardia. Pero lo que lo caracterizaba en su boxeo era algo más allá de su estética, de sus bailes y sus fanfarronerías. El de Mexicali sabía cuándo atacar y cuándo contraatacar. En eso era único. Su guardia era algo especial. Se encontraba detrás de sus guantes, bailaba sobre su propio eje y cuando recibía uno o más golpes era el momento exacto donde contraatacaba. Y por el simple hecho de tener su cuerpo escondido tras los puños, con las rodillas semidobladas y el cuerpo inclinado a su perfil dominante, por su postura en el momento de contraatacar salía con mucha potencia, regularmente con un upper al rostro o con un gancho al hígado. Y una vez que conectaba, se iba tendido, pegaba con una velocidad asombrosa y de ahí salían decenas de golpes, uno tras otro, y de esta forma iba minando a sus rivales. Ese era el estilo de cansar con un baile a su rival, desesperarlo con sus payasadas y en el momento indicado atacaba hasta terminar con su presa. He ahí la clave que lo llevaría al estrellato, que lo encumbraría a ganar la última pelea a 15 asaltos en la historia del box. La carrera del maromero dio frutos a mediano plazo. Bastaron 4 años y 29 peleas para que tuviera su primer cinturón mundial. Al campeonato llegó con un récord de 26 peleas ganadas, 2 derrotas y un empate. 26 combates fueron contra compatriotas, uno contra un filipino y otra contra un gringo. La pelea que le dio su primer título mundial no fue para nada sencilla, de hecho la sufrió. Fue un combate que en todos sus asaltos fue para el gringo Calvin Grove, quien dominó y trajo a pan y agua al mexicano. Sin embargo, en el último round logró mandarlo 3 veces a la lona y con esto la victoria fue suya ante un respetable enloquecido que estaba a sus pies. La algarabía explotaba con el cirquero campeón de peso pluma. 2 años y 12 peleas después, llegó su tercera derrota en su carrera contra Tony López y con ella la pérdida de las aspiraciones de conseguir el título superpluma en una división que no era la suya.
En esta pelea, el maromero se notaba en desigualdad. López era más alto, con brazos más largos y dejaba ver un cuerpo con mayor volumen y mejor trabajado. El mexicano visitó la lona cuando recién empezaba el segundo round. Jorge Páez hacía que la arena en Sacramento retumbara cada que se daba el lujo de fintar a su oponente con el típico movimiento de cadera. Pero hablando estrictamente en el plano boxístico, la pelea siempre estuvo más a modo para el gringo. Tony López, quien pegó más y dominó el pleito, al final terminó por ganar por la decisión unánime. 5 peleas, 4 victorias, un empate y un año después buscó triunfar en otra división y volvió a perder frente a Whittaker. Una vez más, peleó contra un rival que llegaba físicamente mejor preparado, con un cuerpo bien trabajado y que supo aprovechar la longitud de sus brazos para que su guardia fuera vulnerada en pocas ocasiones y sin tanta efectividad. Pernell Whittaker pegó más veces, tuvo una pelea mucho más inteligente y al final el mexicano perdió por decisión unánime. Después, en octubre de 1991 a noviembre del 92, tuvo 6 peleas en las que ganó 5 y con esos resultados se pudo medir ante Rafael Ruelas por el cinturón de peso ligero de la Federación de Box de América del Norte. El maromero sucumbió ante un boxeador que se tomó la pelea con mayor compromiso y que desde el primer round lo mandó un par de veces a la lona. Ruelas no se fue limpio, Páez lo arrinconó en repetidas ocasiones, le pegó en el rostro y en el hígado, pero el daño fue mínimo. Ya en el octavo round, la balanza se inclinaba para el lado de Ruelas, quien al final del asalto arrinconó a su rival y le conectó varios uppers y por lo menos 2 impactaron en el rostro. El maromero salió debilitado y con el ojo abierto al siguiente round. En el 10º asalto, el maromero no atacó, se dedicó a esquivar golpes a poca distancia, a eludir la embestida de su rival. Pero al final del round, Ruelas lo conectó en repetidas ocasiones una vez más, por lo que Páez ya no salió al siguiente asalto gracias a que su entonces manager, Héctor Gil, que en paz descanse, no le permitió volver. 7 meses después, y luego de 3 peleas de exhibición ganadas, volvió a buscar otro campeonato de los pesos ligeros, esta vez por la Federación Internacional de Boxeo, frente a Freddie Pendleton, en el Caesars Palace. Una vez más, el maromero se metió contra un tipo más alto, con brazos más largos y que tenía bien estudiado al mexicano. Tanto que desde el segundo round lo abrió. Pendleton mantenía su distancia y atacaba desde lejos. Sabía que si estaba cerca de Páez podría caer en su pelea y por eso realizó una batalla mucho más inteligente que el mexicano. Fred lo boxeó con colmillo, sabiéndolo esperar, sin caer en sus juegos mentales ni provocaciones. Nuevamente vinieron 7 triunfos en peleas de exhibición previas a una pelea de campeonato frente a Oscar de la Hoya, 2 años después, en julio de 1994. En esa pelea fue donde el maromero salió rapado de la mitad de la cabeza hacia arriba y solo se dejó el apellido de Cedillo en la nuca, haciendo proselitismo político y embolsándose una lana a salud del PRI. De hecho, como dato, mucha gente en ese entonces se le puso en su contra por haber apoyado a un candidato que para muchos tenía manchadas las manos de sangre por lo sucedido con el finado candidato del tricolor Luis Donaldo Colosio. También, otro de los datos de esa pelea es que supuestamente el maromero se había vendido por $100,000 para que la nueva estrella en ascenso Oscar de la Hoya pudiera proyectarse. Aunque eso nunca se comprobó, quedó como un mito urbano. La pelea contra el Golden Boy marcó el inicio de la decadencia de Jorge Páez, quien no pudo hacer sus payasadas porque ya estaba más que estudiado. No le pudo aplicar ningún bailecito de la olla, a quien le bastaron 2 rounds para noquearlo. Se podría decir que el americano no se despeinó, no sudó, ni siquiera entró en calor, ya que desde el primer round estableció sus condiciones, esquivó cada uno de los golpes y estampidas del maromero. Ya en el segundo asalto fue midiendo al mexicano y con 5 o 6 golpes consecutivos lo mandó a la lona y de ahí no se levantó. Sobre el final del milenio se dio el título al gringo José Luis Castillo en su última pelea por un título, una pelea que era un reflejo del deterioro de su carrera. En una plaza de toros de Mexicali, lejos de los casinos gringos y del glamour del boxeo, la juventud de Castillo se reflejó en su velocidad, en su ritmo y en la estrategia que mantuvo a lo largo de la pelea. Maromero nunca tuvo alguna oportunidad y fue vencido por nocaut en el último episodio. Tras un intercambio de golpes, primero fue conectado en el hígado y después en la mandíbula. En esa noche lo entrevistaron. Él aún estaba en el ring cuando declaró: "Lo mío ya está escrito, yo ya voy para afuera. Después de esa derrota que tuve aquí, no tiene caso seguir en el box".
Tras la pelea con Castillo, donde según él ya no tenía caso seguir en este negocio, el maromero se aventó 18 peleas más de exhibición, donde ganó 3 peleas por nocaut, 6 por nocaut técnico, 2 por decisión técnica del referee, un empate y el resto por decisión de los jueces. En el 2003 se descubrió que el maromero sufría de inflamación cerebral de tanto putazo, motivo por el que tuvo que alejarse para siempre del ring, ya que no solo ponía en peligro su carrera, sino también su vida. A pesar de esto, el maromero tuvo pila para un entre más y en diciembre del 2003 ganó por decisión dividida a Scott McCracken en lo que fue su adiós a los cuadriláteros, hasta que en el 2004 en la WWE fue a dar junto a Rey Mysterio haciendo una dupla, pero en su debut lo corrieron por descontar a un luchador. La carrera del maromero Páez en total tuvo un récord notable de 98 peleas, 79 victorias, 52 por nocaut, 14 derrotas, 5 empates y una descalificación. Para muchos, este boxeador sí boxeaba, sí peleaba y sí tiraba las ganas. Un dato curioso para entender el impacto que tuvo este boxeador en la sociedad mexicana se encuentra en Facebook, ya que al ingresar Maromero Páez en el buscador de esta red social aparecerán más de 50 perfiles de personas con ese nombre, ya sean cuentas falsas o perfiles que lo idolatran. Esto es algo inédito, sin precedentes para un boxeador que supuestamente está en el olvido. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues cuando se tiene la fama y el dinero, en muchas ocasiones se quiere más y más. Supuestamente, gente que trabajó con él refiere que le faltó disciplina, que nunca se concentró como muchos otros lo hicieron en su disciplina. Esto es una consecuencia de su infancia, de la falta de estructura y rigidez que le dio la vida en el circo, donde poco a poco la disciplina hubiera sido una herramienta poderosa para su porvenir. Pero al maromero no le interesaba ser el boxeador con el mejor físico, con una estrategia seria y disciplinada como la del Canelo, Pacquiao o Floyd Mayweather. A Páez le interesaba golpear y entretener al público, hacer que el aficionado se levantara de su butaca, se emocionara y disfrutara tanto como si estuviera en la primera fila de un circo. Eso lo llevó al estrellato. Cuando gozaba las mieles de la fama y las televisoras se peleaban por los derechos de sus peleas, Maromero fue invitado a formar parte de 2 películas, una mexicana al lado de Gloria Trevi y otra en Hollywood titulada Dinero Sucio. Vale la pena mencionar que su paso por la pantalla no fue malo. Los papeles que interpretó eran simples y se podría decir que se interpretó a él mismo. El precio a pagar del éxito de un cirquero fueron los excesos que fueron minando su carrera, su compromiso con el box y, como muchos otros que no saben qué hacer con el dinero, todo se fue por la borda. Lejos quedaban las limusinas blancas y toda la fauna de guaruras que lo protegían cuando llegaba a cada una de sus peleas. Lejos quedaban los costos de las butacas en primera fila para verle pelear y aventarse marometas. Hasta 250,000 pesos por cabeza costaban esos tan aclamados lugares. Jorge Páez fue la panacea del mexicano de finales de los 80s que provocaba catarsis nacionalista del Villamelón para muchos, pues el maromero había sido el pretexto perfecto para acarrear al aficionado de ocasión a las plazas de toros, a los encordados, a los casinos, para ver a un tipo que convertía las payasadas y los bailes de breakdance en millones de dólares. Todo eso se esfumó lentamente, pues no solo la edad le pasaba, ni las heridas en la cara, sino también el gusto de una afición que, como buena villamelona, cambiaba de ídolos porque los necesitaba y dejaban de serlo cuando estos empezaban a deambular en su fecha de caducidad. Al final de su carrera, tuvo un interés genuino por entrenar a chicos de clase baja, poner un gimnasio con sus propios recursos y formar futuros pugilistas bajo su tutela para aspirar a una vida mejor. Pero todo eso quedó en buenas intenciones porque el proyecto nunca trascendió. Lamentablemente para sus fans, esta parte de su vida ha sido muy reservada, así como se sabe que X o Y han sido anexados, caído en adicciones, depresiones y se han ido a la bancarrota. El maromero solo se especula. Pareciera que sus últimos años se han sido tragados por un agujero negro de la información, lo cual obedece a 2 posibilidades: que a la prensa ya no le interesa un tipo que no da show, a quien se le agotó el brillo y cuya vida no llama la atención, o que el maromero haya actuado como le hacen algunos animales que al enfermar y próximos a morir se alejan de todo y se esconden hasta el momento de partir.
Lo último que se conoce del maromero es un pequeño collage que se ha montado a partir de mitos urbanos y diversas entrevistas de pocos minutos. Se sabe que en 2011 ingresó al Salón de la Fama del Deporte en Mexicali, un reconocimiento que lo cimbró y dejó ver sus carencias económicas. Se le notaba hinchado y deteriorado, su imagen no tenía esa chispa que lo caracterizaba, su sonrisa era melancólica y en una pequeña sala del norte de su país natal se llevaba una de sus últimas carretadas de aplausos por un pequeño grupo de personas que le demostraron que su carrera se mantenía vigente en la memoria de sus fans. En los últimos años se expandió el rumor sobre su condición de indigente y en la red se encuentran diversos testimonios de personas que lo han visto caminar por las calles de Las Vegas sin rumbo fijo y con la mirada perdida totalmente en la ruina total. Y en el tema está que en su vida aún ha dado giros inesperados, porque bien podría incursionar en el periodismo deportivo, regresar al circo de la familia que sigue activo, pero no, el maromero ha tomado el camino del servicio religioso donde se unió a los testigos de Jehová. En redes sociales existen algunas entrevistas de 2 o 3 minutos donde se declara como un siervo de Dios, como un emisario de la palabra y que predicar los evangelios lo mantiene vivo. Jorge Febles ha declarado que no lo hace por dinero, que no recibe remuneración alguna, salvo el alimento que recibe su espíritu. También se le ha notado perdido en la mente, pues algunos aseguran que su estado físico le ha menguado la conciencia debido a los golpes en su carrera. Y aunque este no es el final definitivo, bien parece ser uno de los capítulos finales de esta historia llena de subidas y bajadas, donde a pesar de todos los trancazos que le ha dado la vida, el maromero sigue de pie, saliendo avante a las crisis económicas, de salud y donde el servicio religioso lo mantiene sobrio, con lucidez y con un espíritu que no deja de luchar. Hoy, el maromero Páez sigue vivo en la mente de los pocos fans que le recuerdan y de quienes también lo han dado por muerto. Sin embargo, este aún ha dejado en claro que muchas veces no se vive del dinero, sino de la convicción. El maromero fue un visionario con su estilo, pero para su desgracia, solo fue un producto explotable por cierto tiempo, donde el día que dejó de servir, dejó de ganar lo que a todos vuelve locos: el dinero. Pero dime, ¿qué recuerdas del maromero Páez? ¿Crees que es uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.